Si os llaman fascistas por defender que los políticos separatistas catalanes pasen muchos años en prisión, después de haber fracturado la sociedad catalana e intentar destruir la nación española, si os llaman eso, no tengáis miedo. Si os califican de vengativos por defender la memoria de las víctimas del terrorismo y la aplicación de la cadena perpetua para todos los terroristas, si os llaman eso, no tengáis miedo. Si os llaman ultras por defender la libertad religiosa, pero sin aceptar la imposición del Islam radical y todo lo que eso supone y conlleva, que es la dictadura del pensamiento, si os llaman eso, no tengáis miedo. Si os llaman extremistas por defender el control de las fronteras para evitar que la inmigración ilegal masiva pueda destruir nuestra nación, si os llaman eso, no tengáis miedo. Y si os llaman nazis por defender, amar a España, su unidad, sus símbolos, sus gentes, sus tradiciones y su cultura con orgullo y sin prejuicios, no tengáis miedo. Es verdad, amigos, que últimamente sufrimos amenazas e insultos constantemente, tanto en redes sociales como aquellas que proceden de la real caverna mediática de la extrema izquierda. Esa sí es caverna mediática. Y también sufrimos presiones en nuestro entorno laboral y personal incluso. Y también presiones de nosotros mismos, cuando nos preguntamos, ¿vale la pena lo que estoy defendiendo y lo que estoy haciendo? Pues yo digo que sí, claro. Pero digo que sí y que no podemos tener miedo nunca porque defendemos lo verdaderamente importante, lo esencial. Digan lo que digan nuestros enemigos. Defendemos la libertad y España. Muchas gracias.